Hola, soy el profesor Raúl Cáceres. ¿Han observado ustedes que sobre la superficie terrestre encontramos diversas formas? Por ejemplo, montañas, volcanes, dunas, quebradas, cañones, cuevas, etcétera. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se han formado estos relieves, no? De eso se trata el tema del día de hoy. Estas diferentes formas que vamos a encontrar sobre la superficie terrestre tienen un origen. Entonces, las diferentes formas se han formado, se han generado debido a la geodinámica. Entonces, esta geodinámica genera poco a poco geoformas, o sea, diferentes tipos de relieves. Y esta geodinámica va a actuar de dos maneras diferentes, de forma interna y de forma externa. Entonces vamos a tener la geodinámica interna y la geodinámica externa. Estas dos ya conjuntamente actúan y comienzan a generar diferentes tipos de relieves. ¿Sí? O sea, son grandes formadores, modeladores de la superficie terrestre y jamás dejan de actuar. Ahora, el proceso de formación de los relieves es estudiado por la fisiografía. Entonces, decíamos que la geodinámica está constantemente modificando el relieve terrestre. Y estos cambios constantes se deben a una geodinámica interna y a una geodinámica externa. Cada una de ellas actúa de forma diferente, pero vamos a ver entonces qué es la geodinámica interna, ¿no? Bien, la geodinámica interna se refiere entonces a fuerzas que actúan dentro de la Tierra, dentro de la corteza terrestre, a kilómetros de profundidad, por así decir. Mientras que la geodinámica externa son fuerzas que actúan sobre la superficie terrestre. Bien, estas fuerzas que actúan dentro de la corteza se llama geodinámica interna, o también se le puede denominar fuerzas internas o fuerzas endógenas dentro de la Tierra, endógenos, e inclusive pueden ser también llamadas fuerzas geológicas o fuerzas tectónicas también. Mientras que la geodinámica externa, pues son fuerzas externas o fuerzas exógenas, porque ocurren sobre la superficie terrestre. También se llaman fuerzas geográficas o fuerzas de degradación. Pero cada una de ellas actúa de forma diferente. La geodinámica interna tiene como objetivo fundamental, lo que hace es fuerzas constructoras del relieve. Es decir, son fuerzas que generan el relieve, fuerzas que construyen el relieve. Son aquellas que están construyendo pues cordilleras, ¿no? Montañas, volcanes, ¿no? Generan el relieve. Mientras que la geodinámica externa lo que hace es destruir el relieve. A ver, ¿cómo es eso? Lo que la geodinámica interna ha construido, lo que ha generado, la geodinámica externa va a destruirla, va a modificarla. Es decir, estas son fuerzas generadoras del relieve, la geodinámica interna, mientras que la geodinámica externa son fuerzas modificadoras del relieve. Y lo que van a hacer entonces es modificar, la geodinámica externa lo que hace es modificar lo que la geodinámica interna ha creado. Entonces, vamos a ver ahora a continuación cómo actúa la geodinámica interna. La geodinámica interna, vamos a recordar entonces, son fuerzas que actúan desde el interior de la corteza terrestre, ¿no? Y vamos a ver algunas otras características. Por ejemplo, miren, la geodinámica interna actúa en contra de la fuerza de gravedad. Es decir,
no actúa hacia el centro de la Tierra, sino se dirige hacia la superficie terrestre. Y como decíamos, estas fuerzas internas, esta geodinámica interna, son sobre todo agentes constructores del relieve. Pero para construir relieve, para hacer montañas, cordilleras, tardan millones de años. O sea, son movimientos muy lentos para crear el relieve. Ahora, ¿a partir de qué zona de la corteza, perdón, de la geósfera abarca? Bueno, actúa a partir de la astenosfera. Recordemos que la geósfera tiene tres capas, ¿no? La geósfera es la parte sólida de la Tierra. Tiene el núcleo, el manto y la corteza. El manto, ¿no? Se subdivide en dos, que es el manto inferior y el manto superior. Al manto inferior, denominado también pirósfera, y el manto superior es la astenosfera. Entonces, la geodinámica interna actúa a partir de la astenosfera hacia la superficie terrestre. Ahora, esta geodinámica interna actúa a partir de procesos o agentes geológicos, ¿ya? Y esta geodinámica interna no es continua, es decir, no es que actúe constantemente o diariamente, ¿no? Actúan por periodos de mayor o menor actividad. Y esta geodinámica interna va a actuar mediante dos procesos diferentes. ¿Cuáles son? Veamos a continuación. Estas dos formas de actuar de la geodinámica interna son diastrofismo y vulcanismo. ¿Ya? Ahora, mediante diastrofismo y vulcanismo, la geodinámica interna entonces comienza a generar relieve. ¿Qué es el diastrofismo? Viene a ser el movimiento de las placas tectónicas. ¿Y qué viene a ser el vulcanismo? Bueno, la actividad volcánica, ¿no? Cuando los volcanes comienzan a hacer erupción. Entonces, pasemos a ver qué es específicamente el diastrofismo. Entonces, podemos ver que el diastrofismo, ¿no?, viene a ser el movimiento de las placas tectónicas. Y las placas tectónicas se van a mover gracias a dos causas, ¿no?, dos factores, como son, uno, las corrientes convectivas del manto superior, y otro es la isostasia. Pero veamos qué es la orogénesis. O sea, el diastrofismo, para poder actuar, se divide en dos, ¿no? La orogénesis y epirogénesis. La orogénesis viene a ser el movimiento horizontal de las placas tectónicas, para definirlo de una forma muy sencilla, ¿no? Se mueven de forma horizontal las placas tectónicas. La epirogénesis, las placas tectónicas se mueven de arriba abajo, o sea, de forma vertical. La orogénesis da como resultado, genera, forma, construye montañas, cordilleras, todo lo que es altura, altitud. Mientras que la epirogénesis lo que origina es el movimiento, la traslación de los continentes, ¿no? Entonces pueden formar también continentes. Ahora, la orogénesis, para que pueda actuar, para que pueda formar montañas y cordilleras, les decía, puede actuar de dos formas diferentes, como son el plegamiento y el fallamiento. ¿Qué es el plegamiento? El plegamiento viene a ser cuando las placas tectónicas comienzan a moverse en direcciones diferentes, y en un momento determinado, esa placa tectónica, si está formada por unas rocas de alta plasticidad, por ejemplo, rocas sedimentarias, por ejemplo, ¿no?, entonces va a tender a que se comience a arrugar. Y el momento de arrugarse, ¿no es cierto?, de plegarse, se va a originar unas partes elevadas y unas partes hundidas. La parte más elevada de un plegamiento se va a denominar anticlinal. Y la parte más profunda de este plegamiento se llama sinclinal. ¿Bien? Entonces, si por ese sinclinal, digamos, comienza a surgir o a surcar un río, se forma un valle, ¿no es cierto? Son los valles, los sinclinales forman valles. O en todo caso,
también en esta zona, si se acumula el agua, se puede formar un lago de origen tectónico, es decir, por plegamiento. ¿Qué es el fallamiento? El fallamiento es cuando las placas tectónicas nuevamente convergen, es decir, se mueven en direcciones opuestas, y en este momento la placa tectónica ya no es de alta plasticidad, es muy rígida, ¿sí? Rocas de escasa plasticidad. Es entonces que esa placa tectónica se va a rajar, se llama falla geológica. Entonces se generan grietas en la corteza, y si este movimiento contrario, si estas fuerzas se siguen, entonces estas placas se siguen moviendo en diferentes direcciones, comienzan a quebrarse, a rajarse, y una de esas placas, alguna de ellas se va a hundir y otras planas como están se van a elevar. Entonces, a la parte más elevada de un fallamiento se le denomina Horst, y la parte más profunda, plana, de un fallamiento, de una falla, se llama Graben. ¿Qué pasa si el Graben, la parte más profunda, se comienza a llenar de agua? ¿Sí? Entonces vamos a encontrar los lagos de origen tectónico, como es el caso del lago Titicaca, ¿no? Podríamos decir que el fondo del lago Titicaca es Graben y la meseta del Collao es Horst. Si la orogénesis era el movimiento horizontal de las placas tectónicas, y hay que recordar que hay dos tipos de placas tectónicas, ¿no? Vamos a encontrar las placas continentales, existen las placas oceánicas. Se llaman placas continentales aquellas zonas de la corteza terrestre, ¿no? Grandes bloques de roca que forman obviamente los continentes. Las placas oceánicas son las que soportan la masa oceánica. Ejemplo, en el Perú forma parte de la placa continental sudamericana, y la placa de Nazca, es una placa oceánica, soporta pues el océano Pacífico que está al oeste del Perú. Entonces estas placas tectónicas se mueven debido a las corrientes convectivas del manto, ¿no? Que es la astenosfera que se está moviendo, y eso hace que las placas tectónicas también tengan movilidad. Y la epirogénesis obedece a la isostasia. Veamos entonces qué es la epirogénesis. Viene a ser el movimiento vertical de las placas tectónicas. Ojo, en la orogénesis las placas tectónicas que se movilizan son tanto placas continentales y placas oceánicas que se mueven de forma horizontal. En la epirogénesis la placa continental es la que se eleva o baja, porque es epirogénesis, es movimiento vertical de placas tectónicas, ¿de acuerdo? Y decíamos que origina el movimiento de los continentes. Entonces, este movimiento de las placas tectónicas puede ser tanto un movimiento ascendente o movimiento descendente. Esos movimientos obviamente se producen cuando la placa tectónica continental se encuentra en los bordes del litoral, ¿no es cierto? Entonces, si la placa tectónica asciende, ya que está el mar, asciende, el mar comienza a retroceder frente al continente y obviamente se origina un poco más de continente, ¿no? Pero si el movimiento tectónico es de descenso, entonces el mar comienza a avanzar sobre el continente. ¿Y a qué se refiere la epirogénesis cuando decíamos se debe a la isostasia? Bueno, isostasia debe ser un equilibrio hidrostático que hay en la Tierra, ¿no? Cuando la Tierra mantiene su estado de equilibrio. Bueno, entonces hemos visto ya el diastrofismo. Veamos ahora el vulcanismo. Decíamos entonces que el vulcanismo viene a ser la actividad volcánica, lo que comúnmente llamamos cuando los volcanes hacen erupción. Para poder entender esta parte del vulcanismo, veamos primero cuáles son las partes fundamentales que vamos a encontrar en un volcán. ¿Sí? Las partes de un volcán entonces son las siguientes. Bueno, en primer lugar, el volcán es la cumbre, ¿no? Una cima donde va a aflorar el material ígneo ascendente, ¿no? Que vamos a ver ahora. En un volcán encontraremos 4 partes fundamentales. Primero encontramos el foco u hogar volcánico.
eh, es aquel lugar donde se concentra el magma. ¿Ya? El magma viene a ser roca en estado de fusión. Cuando el magma asciende a la superficie terrestre, entonces se le va a denominar lava, ¿no es cierto? Generalmente se va a estar ubicando en el manto. Luego encontramos la chimenea. Vemos acá un conducto, se denomina chimenea, ¿no? Como te decía, este es el conducto a través del cual el magma va a iniciar su ascenso desde el foco hacia la parte más periférica, ¿no? Ahora, si se obstruye, obviamente puede originar pues erupciones muy violentas, ¿no? Luego encontramos el cono volcánico. Bueno, es el cono porque tiene precisamente esa forma, ¿no? La forma de un cónico, o sea, es la forma que adquieren los materiales volcánicos alrededor de la chimenea del volcán, que va creciendo poco a poco. Ahora, el cono se va formando obviamente progresivamente, ¿no? Cada vez que hace erupción un volcán, ese cono comienza a crecer, ¿ya? Por eso presenta capas sucesivas, ¿no? Y también encontramos el cráter. El cráter es el conducto que se ubica en la cumbre del cono. Es un orificio, ¿no? Y a través del cráter pues va a fluir el magma del interior a la superficie terrestre. Bien, ahora si el cráter ha experimentado pues explosiones y se amplía considerablemente, ¿no? Es decir, tiene una longitud de 1 kilómetro, entonces ya se llaman calderas, no son muy grandes. Veamos ahora clasificación de los volcanes. Existen dos criterios para clasificar a los volcanes. Uno de ellos está en razón a la erupción, el tipo de erupción que tenga ese volcán, y el otro criterio depende de la actividad que tenga este volcán. Ahora, según su erupción, vamos a encontrar los volcanes peleanos. Bueno, este tipo de volcán está determinado por el nombre, ¿no? Se llama el volcán Pelée, el monte Pelée, ubicada en Martinica, que es el dominio de Francia, que erupcionó en el año 1902 y originó una nube muy ardiente que causó la muerte de más de 28.000 personas, ¿no? Y esa nube piroclástica, ¿no? Alcanzó pues temperaturas en promedio de 980 grados Celsius, que calcinó prácticamente todo a su alrededor. Bien, luego tenemos los volcanes vulcanianos. Bueno, recibe el nombre de vulcano, ¿no? Y estaba ubicado en las islas Eolias del norte de Sicilia. Según su erupción, los volcanes vulcanianos tienen erupciones continuas, sucesivas, violentas y muy explosivas. Los materiales que son expulsados en su mayoría son pequeños fragmentos de lava. Los volcanes plinianos. Bueno, la chimenea actúa como si fuese un gran cañón, disparando entonces hasta aproximadamente 30 kilómetros de altitud una columna de magma pulverizado. O sea que pasa de la troposfera, llega esa columna de magma hasta la estratosfera. Los volcanes estrombolianos. Bueno, su denominación se debe a un volcán llamado Stromboli, que es una pequeña isla que queda al norte de Sicilia, en Italia. El volcán es llamado el faro del Mediterráneo, porque se ha mantenido en permanente erupción a través de muchísimos siglos, ¿no? Y se caracteriza este tipo de volcanes por su actividad constante. También tenemos los volcanes hawaianos o denominados también quietos. Esta es la forma más suave del vulcanismo, y el nombre hawaiano se debe precisamente
a su origen, o sea, están en unas islas ubicadas en el Océano Pacífico, que son dependencia de Estados Unidos, y donde su actividad es muy frecuente. La ausencia de violencia en la erupción es originado por el tipo de lava que contiene. El tipo de lava es fluida y de baja viscosidad. Entonces, facilita una rápida evacuación de gases. Ejemplo, hay un volcán denominado Mauna Loa, ¿no? Que es el volcán más grande si se considera su base, ¿no? Que es el fondo del Océano Pacífico. Sobresale hasta 10 kilómetros, ¿no? Si consideramos su base, repito, ¿no? Otros volcanes que también están en Hawái, tenemos, aparte del Mauna Loa, están el Mauna Kea y el Kilauea. Según su actividad, encontramos tres tipos de volcanes, ¿no? De repente esta es la clasificación más conocida. Tenemos los volcanes activos, durmientes y extintos. Los volcanes activos son aquellos que están en permanente erupción, la cual esta erupción puede ser pasiva o también violenta, ¿no? Son volcanes activos. En el caso del Perú, por ejemplo, el volcán más activo del Perú es el volcán Ubinas, ubicado en Moquegua, ¿no? También otro es el Sabancaya, que está ubicado en Arequipa, y su actividad es regular, ¿no? Tenemos también los volcanes durmientes. Bueno, se caracterizan así porque no son tan activos, pero sin embargo están emitiendo fumarolas, ¿no? Y esto es conveniente, digamos, porque ayuda a eliminar la presión que hay en el interior de la corteza terrestre. Es la importancia de los volcanes durmientes. Y los volcanes extintos son aquellos que no dan muestra de ninguna actividad volcánica, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo que se ha suspendido la emisión de material ígneo. En el Perú, en el caso del Perú, aproximadamente tenemos unos 400 volcanes y la mayor cantidad de ellos, aproximadamente 300, se ubican en el sector sur de los Andes peruanos, precisamente en el departamento de Arequipa. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de vulcanismo que existen. Entonces vamos a encontrar dos formas diferentes, dos tipos de vulcanismo. O recordemos que el vulcanismo también se puede llamar magmatismo, porque es cuando el magma asciende a la superficie terrestre. Entonces encontramos el vulcanismo extrusivo y el vulcanismo intrusivo, o puede ser también llamado magmatismo externo, magmatismo interno. ¿Qué es el vulcanismo extrusivo? Veamos. Es cuando el magma asciende a través de la chimenea, sale a través del cráter y este magma se solidifica sobre la superficie terrestre, ¿no? Formándose entonces las rocas ígneas extrusivas. Hay que aclarar también, hay que hacer recordar, que los materiales que son expulsados a través del cráter de un volcán se van a denominar piroclastos, ¿no? La lava, las cenizas, etcétera, las bombas, la pilis, vienen a ser entonces piroclastos. La siguiente forma se denomina vulcanismo intrusivo o magmatismo interno. El vulcanismo intrusivo se refiere a la solidificación del magma dentro de la corteza. ¿Y por qué es esto? Resulta que cuando existe una erupción volcánica puede ocurrir, ¿no?, que parte de la chimenea se fragmente. Entonces, al fragmentarse, se va a formar un cráter adventicio y el magma asciende a la superficie terrestre, pero ya encuentra acá un cráter adventicio. Entonces este magma sale, pero está dentro de la corteza y posteriormente se va a solidificar, ¿sí? Pero se encuentra, repito, dentro de la corteza terrestre. En ese caso se va a denominar vulcanismo intrusivo o magmatismo interno. Entonces, este magmatismo interno, vulcanismo intrusivo, va a formar lacolitos.
que es magma que se ha solidificado en forma de un hongo, son lacolitos, o también los batolitos o intrusiones ígneas que son de grandes dimensiones, ¿no? Que son masivas, profundas y de diferente forma. Forman también los mantos o sills, que son intrusiones de magma pero de forma horizontal, ¿no? Y los diques, vetas o filones, que son intrusiones ígneas pero de forma vertical. El vulcanismo que generan, bueno, obviamente va a formar conos volcánicos, ¿ya? Y también forma islas. Por ejemplo, en el caso de Oceanía, existen con Australia, ¿no? Más o menos 10.000 islas. Esas islas que se ubican en Oceanía son de origen volcánico. Bien, o sea, se han formado por la actividad volcánica en el interior del Océano Pacífico, en esta zona. Y precisamente esta zona, la zona que se encuentra alrededor del Océano Pacífico, se denomina Cinturón de Fuego del Pacífico. Es la zona donde encontraremos la mayor cantidad de volcanes, que coincide también con la zona de mayor actividad sísmica. Aproximadamente el 60% de los movimientos sísmicos se ubican en esta zona. Hay que recordar también que los volcanes son muy importantes, porque cuando estos volcanes entran en erupción, comienzan a liberar energía terrestre, siendo como una especie de válvulas de seguridad del globo terráqueo. Y a través de ellos se va aliviando la presión que se ha acumulado en esta cámara magmática. O sea, cuando más apretada, por así decir, esté la válvula, pues entonces la erupción va a ser más violenta. Ahora, si los gases se han acumulado demasiado y la chimenea está obstruida, entonces la erupción va a tener mucha mayor violencia, como si estuviésemos sacudiendo de repente una botella de bebida gaseosa. Ahora, si al aflorar el magma encuentra agua, entonces la erupción es violenta por el potencial explosivo del vapor de agua. Y si el magma es rico en sílice, entonces resulta más espeso y la erupción será lenta y muy tranquila, ¿no? Como el caso de repente de los volcanes hawaianos. Muchas gracias.